Listo. Y grabando también para YouTube, acá junto a Manuel Ángel, también eh, profesional del área de la salud en Breathwork. Manu, gracias por estar acá y estar compartiendo este live en doble canal, Instagram y para que Gracias, quede en Mati, YouTube. gracias, gracias. ¿Me escuchas bien? Te escucho un poco atrás en el YouTube, pero espero que tú me escuches bien. Puede ser por estar que te va a llevar antes el audio de viaja más rápido, parece el de Instagram. Pero al menos por acá yo te Sí, escucho bien. ok. Nada más dame un segundo, voy a aprender más el de Instagram. Bien. Sí, ahí está, venga. Pues gracias, Mati, un gusto estar aquí contigo, emocionado de compartir este espacio y platicar de la respiración, ¿no? Que es un tema que a los dos nos vuelve locos y nos apasiona. Totalmente un placer compartir con colegas eh, esta pasión del mundo de la respiración. Creo que lo que tenés que hacer, Manu, es bajarle el volumen al Instagram para que no se Ah, superponga. Bajarle el ah, volumen sí, al sí, sí, sí. móvil, que es un poco lo Ándale. que hago yo, que te lo va a bajar al mínimo y ahí ya debería Ahí quedar está. mejor. Ahí está. Ahí Bien, está. Ahí se escucha, ahí no se escucha el eco. ahora ya no se escucha el eco, ahora ya no se escucha el eco. Así que Manu, Va. bien, Perfecto. bueno, vamos a avanzar con la presentación, como me gusta decir a mí, ¿quién sos y qué haces? ¿Quién es Manuel Ángel, el invitado del día de hoy? Venga, venga, gracias, Mati. Pues a ver, un poco mi historia. Yo llevo ya haciendo respiración para mí más de 7 años. Para otras personas ya llevo 2 años. Y arranco en este mundo de respiración porque me doy cuenta, estaba yo en una startup, fui el primer empleado, era una startup de scooters, se llamaba Green, y estuvo muy loco porque estaba justo en el lanzamiento en México. La startup se trataba de lanzar patines eléctricos a las calles. Estuvo en Buenos Aires, estuvo en Sao Paulo, entonces para los que nos escuchan por allá, chance los vieron unos patines verdes. Y recuerdo que llegué a un punto en donde ya, por más de que estaba meditando, estaba haciendo muchas herramientas para mantener el manejo de la ansiedad y del estrés en un nivel controlable, no lo lograba, ¿no? Y recuerdo haber visto creo que leí un artículo muy específico que mencionan a Wim Hof, ¿no? Y entonces digo, pues voy a utilizar una herramienta más para ver cómo puedo manejar mejor el estrés. Yo en ese momento justo había lanzado en México y estuve de que un mes levantándome a las 4 de la mañana todos los días, yéndome a dormir a las 2 de la noche. Obviamente traía una deuda de descanso, que también lo podemos platicar un poco más, muy fuerte. Y de repente, de un día para otro, siento como el corazón casi casi me estaba dejando de latir y tuve que terminar en el hospital. Llego al hospital y me dicen, no, pues tuviste un ataque de ansiedad, un ataque muy fuerte. Tuve que estar 4 o 5 horas tirado, me estaban dando, bueno, me conectaron y me daban, no me coqué. Y pues eso fue como un shock muy fuerte para mí, ¿no? Eso fue a mí lo que me hace meterme mucho más al tema de respiración. Ahí es donde me meto a leer más herramientas para manejar el estrés. En su momento, Wim Hof estaba en mucho crecimiento, sobre todo en Estados Unidos. Yo tenía gente de Silicon Valley que eran mentores míos que me hablan mucho de cómo hacer respiración para aumentar tu manejo de estrés y capacidad de estrés. Y es donde me empiezo a clavar mucho, ¿no? Yo ya antes hacía mucha meditación y de cierta forma, naturalmente, que creo que es algo que si tú como ser humano conectas con tu interior, te empiezas a dar cuenta que lo que más te ayuda a controlar tu estado mental es la respiración. Yo ya me ponía a meditar y ponía mucha conciencia en mi respiración. Me acuerdo que hacía inhalaciones con la típica del cuadrado, de la caja, ¿no? O a veces lo que hacía es que inhalaba, tensaba mi cuerpo y luego exhalaba y relajaba. Esas eran mis dos técnicas sin saber nada, que yo por solo conectarme con mi interior medio que dije, a ver, esto me puede ayudar. Y luego descubro Wim Hof, hago un par de sesiones, creo que en su momento
las encontré en YouTube y siento como una liberación muy interesante, muy impresionante de todo este estrés que llevaba ya cargando y acumulando por toda la carga de trabajo que manejaba, ¿no? Y eso me empieza a liberar mucho y me empieza a dar como un sentido mucho más poderoso de controlarme, controlar mi parte mental y pues digo, me ayudó mucho también a hacerme consciente y darme cuenta que los retos que traía encima de mí con esta empresa, esta startup, eran demasiados y empiezo a hacer un cambio total en la organización. Contratamos un CTO que me ayudó muchísimo, que me ayudó a escalar, a un COO también. Es como que también me abrió mucho la mente y me dio más claridad mental. Y de ahí digo, wow, esto va a ser parte de todos de mi vida. De ahí estuve haciendo como 1 año y medio o 2 Wim Hof. Tomo un taller y ya me empiezo a meter a los hielos, ¿no? Que también es una herramienta que tú utilizas mucho. Fui a un taller con el señor de los hielos, que es un crack aquí en México que fue el primer certificado en Wim Hof. Me encanta ese taller. De ahí me empiezo a meter a hielos. Estuve 2, 3 años metiéndome a hielos. Y luego hace 2 años me certifico, empiezo a meterme más al tema de respiración. Encuentro más, diría como metodologías o diferentes formas de respirar, y ahí es donde encuentro Oxygen Advantage. Me certifico con un coach aquí en México y me encanta, ¿no? Y para mí ha sido una de las cosas más poderosas hoy en día. Y el año antepasado me enfoco a coachar a atletas de alto rendimiento, emprendedores con alto estrés, a usar la respiración para poder aprender a controlar su estado mental y físico y poder llegar a un rendimiento que ellos no se imaginaban que podían llegar, ¿no? Entonces, un poco mi historia Manu, en me, pocas me gustó palabras. mucho eso que dijiste porque, bueno, a ver, vos estuviste del otro lado y Ujú, muchas de las cosas con las que yo hablo con los clientes con los que trabajo, es esto, no son personas que no están haciendo lo suficiente, que les falta trabajo, que no están haciendo las herramientas. La mayoría de las personas, quizás como te pasa a ti o como sabrás por experiencia, la persona, digamos, de alto rendimiento, por ahí ese emprendedor, ese CEO o esa persona en el ujú, mundo corporativo, el problema es más eso, lo que están, vamos a decir, lo que están haciendo de más. Eh, sí, entonces, no son sí, sí, sí. personas que les esté faltando algo, lo que les está, les está sobrando algo. Ujú. Y la respiración nos ayuda mucho a eso, a entender A que no es una recalibrar. cuestión de hacer más, sino una cuestión Ujú, de hacer lo suficiente para poder mantenerse en el juego. Por eso es que a mí me gusta trabajar mucho con ujú, estas, y tú también, bueno, lo obviaste, pero también fuiste deportista competitivo ahí en ujú. México, en fútbol, Sí. surfeás, y yo trabajo mucho con estas analogías del rendimiento deportivo en el mundo corporativo, porque si te, vamos a decir, si te lesionás porque te agarras burnout o algo, no puedes trabajar. Y eso no es lo que Ujú, vos querés. El progreso está en poder sostener un alto rendimiento en el ujú. tiempo. Y ahí es donde realmente se hace Claro. la diferencia. Si te estás quemando continuamente, es como un atleta que se lesiona y no termina pudiendo brillar, no termina pudiendo lograr todo su potencial. Y tenemos un montón de ejemplos. Ahora se me viene a la cabeza Neymar. Neymar es un talentosísimo crack, Ujú, pero hace mucho tiempo que está lesionado, hace mucho tiempo que está parado. Toda su carrera estuvo plagada de lesiones y obviamente que eso te limita el potencial. Entonces está bueno destacarlo que en este ambiente también es muy, no son personas que les falte, o sea, no son personas que haya que incentivarlas, sino como yo digo, hay que ponerles límites para ayudarlos a machear su ujú. esfuerzo con su capacidad de recuperación para mantenerse día tras día pudiendo hacer esto. Así que Manu, ahora, bien, y contame un poquitito cómo es, cómo es el proceso de, digamos, de restaurar la respiración funcional, tanto en un deportista, o vamos a usar el ejemplo de una persona que está en un alto rango corporativo, si querés un C-suite,
y te viene a ver, te consulta a ti, te dice, la verdad que bueno, obviamente soy una persona que tiene mucha presión en el trabajo, que logro cosas, tengo una familia, dos hijos, una mujer, también me gusta entrenar, voy al gimnasio y a su vez corro triatlón. Pero bueno, me voy notando que me está costando, vivo permanentemente cansado, llego a mi casa y estoy bastante irritado, no conecto con mi mujer, no conecto con mi familia, me están empezando a agarrar dolores crónicos, tengo 45 años, pero me siento que todavía tengo para rato. ¿Cómo es ese proceso, Manu? ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo lo trabajás? Sí, me encanta todo lo que has mencionado y justo creo que nada más cerrando mi tema personal, la respiración lo que me dio es esta conciencia de recalibrar y decir, a ver, ¿en dónde tengo o que delegar y pasarle a otras personas para que yo pueda estar bien, ¿no? Y como dices, no era sumarle otra herramienta, sino con la respiración hice mucha conciencia de qué tenía que o delegar o tirar hacia un lado, ¿no? Y poder balancear y poder encontrar el sostener hacia largo plazo, ¿no? El tener un poco más de frecuencia. Y creo que en el mundo de startups es así, no es un sprint, vas a tener momentos de sprint, pero tienes que dar cuenta que al final es un maratón. La startup exitosa no es la que de repente crece de un día para otro y tiene un lanzamiento masivo, es la que constantemente busca cómo ir teniendo este crecimiento sostenido, y eso es también algo que he aprendido mucho como en el tema personal, ¿no? Si todos los días estás creciendo, estás leyendo una página de un libro, va a ser mucho más poderoso porque estás creando ese hábito a echarte un libro de un día para otro, ¿no? Ahí como que nada más te dio el boost de trancazo, y te crear Mm. esta consistencia es lo que importa. No sé Y si creo vos que estás lo... familiarizado, Manu, con los conceptos de Simon Sinek, seguramente lo tengas, de Uh-huh, juegos. De juegos uh-huh, finitos y juegos infinitos. Y eso es algo que yo también trabajo mucho con mis clientes. Porque vamos a decir, como bien dijiste vos, un lanzamiento es un juego finito. O sea, el sí, lanzamiento llega, se lanza y se terminó el proceso del uh-huh, lanzamiento. Entonces, uh-huh, en los juegos finitos, como puede ser un partido de fútbol, hay que dejarlo todo. uh-huh, ¿Sí? Porque se termina, ¿sí? Los uh-huh, 90 minutos se terminó el partido, ya está. Lo que no hiciste en el partido no lo puedes hacer afuera. Lo que quedó para hacer en el lanzamiento ya está. uh-huh, Pero los juegos finitos, como es esto, como tú mencionas, la vida de la startup, hay que estar uh-huh. continuamente pudiendo volver a competir. Y ese poder volver a competir y volver a darlo todo en los juegos infinitos requiere que podamos navegar esos periodos de alta demanda con periodos de, a su vez, alta recuperación, alto descanso. Que si Uh-huh. tú quieres, tienes que poder compensar esa matemática. Si quieres rendir alto, tienes que aprender a recuperarte profundo y rápido. Y ahí es donde a mí me gusta trabajar en los niveles digamos, una cosa que hablo es relajación, es como la primera etapa, porque puede ser estoy en el sillón tirado viendo Netflix, pero mi sistema nervioso todavía está Uh-huh. prendido. Y después tenemos recuperación y restauración, que es cuando el cuerpo se fortalece, es cuando se hace un plus, ganamos capacidad. Eh, Sí, ¿cómo interpretás esa idea? Porque me gustó mucho eso que dijiste sí, de darlo todo, justo, pero en el tiempo. sí, sí, está interesante porque creo que también toca un poco cómo hago el acercamiento con las personas que trabajan conmigo. Les llamo pulmonautas, ¿no? Así a las personas que quieren meterse a su respiración para aumentar su rendimiento físico-mental. Y justo arranco ahí. Me gusta como que pensarlo en una gráfica, ¿no? ¿En qué parte de esa gráfica de diríamos, de rendimiento óptimo estás, ¿no? A veces me tocan clientes que están en la asíntota creciendo y quieren aumentar ese peak, pero están limitados en algo, y ahí es definir esas limitaciones, desbloquearlas con la respiración para que lleguen al punto óptimo. Hay personas que ya están quemadas y es regresarlas y quitarles eso para que regresen al punto óptimo. Y justo es como hago el approach, tenemos varias sesiones profundas para entenderlos, ¿no? Al final me convierto en
casi una persona muy cercana a ellas, y estas sesiones duran más que a veces una cita con cualquier doctor, en donde me meto a profundizar y entender si es que tiene limitantes, si es que tiene una respiración disfuncional, por qué está partiendo esa respiración disfuncional, viene de traumas, viene de hábitos que tiene en su vida, viene de que otras cosas también están rotas. Digo, al final, como tú y yo lo sabemos, la respiración es la base, ¿no? Y justo si encuentro que una persona está en este estado de burnout, es porque justo lo que necesita este estado de recuperación. Y entonces no es respirar para, no sé, tener un aha moment o esta iluminación y salir de la parte atorada en donde estás. Es cómo me enfoco en respirar para poder estar más relajado. Cómo me enfoco en respirar para recuperarme mejor, ¿no? Cómo me enfoco para dormir mejor. No es como me enfoco para que en el juego tenga mayor rendimiento, porque ahí no es donde tiene el problema esta persona, es más en que no está metiéndole a la recuperación, a la relajación que tú mencionas, ¿no? Y estas primeras sesiones es para entender eso, entender en dónde tenemos que ir ajustando, si es más en desbloquear limitantes o más, como dices, recuperar o reiniciar este estado de burnout para poder luego sí llegar a ese punto óptimo, ¿no? Entonces es un poco como arranco con cualquier persona que está trabajando conmigo. A mí me gusta decir, yo digo que el burnout es la lesión del ligamento cruzado del corporativo. Un jugador de fútbol se lastima Sí, el ligamento cruzado y ya sabe que va a estar fuera de las canchas por un periodo prolongado de tiempo, más o menos 6 meses. sí, Y que sí o sí tiene que hacer una rehabilitación para salir de esa lesión. ¿Por qué? me Porque un encanta. desgarro, podemos decir, el tejido se regenera rápidamente y puede llegar a volver sin ninguna rehabilitación. Pero después de Uh-huh. una rotura de ligamento cruzado, la pierna no queda igual. Sí o sí Sí, necesitas hacer algo. Necesitas poder restituir la fuerza, la movilidad y la funcionalidad de esa rodilla y de esa pierna. Con las personas que sufren burnout o han sufrido burnout, necesitan lo mismo. Digamos, su respiración ya cambió. Ciertas cuestiones biológicas se adaptaron a ese estado. Y no salís de uh-huh. ese estado a menos que hagas una rehabilitación, como me gusta decir a mí. Me Y, encanta. Uh-huh. y yo hablo de que en ese punto ya no hay vacaciones que te saquen de ahí. Las vacaciones, No. el tomarte vacaciones era antes, unos meses antes de que te agarres burnout. Ahí sí te ibas a cuidar. Pero una vez que ya te Uh-huh. agarraste burnout, sí o sí tenés que hacer un proceso de reeducación de tu respiración funcional para volver a ser una persona, vamos a decir, que puedas trabajar y sostener presión sin volver a caerte rápidamente en ese mismo estado. ¿Te, Uh-huh. crees que estoy como que está buena esa idea, que está en línea? ¿Cómo lo ves vos? Me gustaría saber tu opinión. No, me encanta, me encanta. Me encanta la idea, y creo que lo difícil ahí es que el tema del burnout es que no hay algo mecánico tan claro. Digo, creo que mecánico lo podemos platicar en la parte biomecánica de la respiración, Sí. y sí lo puedes de cierta forma identificar y medir, pero no sé, el que te rompas los ligamentos cruzados es muy claro. Tienes un dolor ahí masivo. Ya ves, el burnout, lo difícil es hacer conciencia de que trae roto, no toda una puede ser tu respiración, estás disfuncionalmente respirando, y dos, que tu parte mental eh, literalmente también está rota. Y me encanta lo que dices, porque tendemos a decir, necesito unas vacaciones, y te tomas 2 semanas de vacaciones y regresas con energía que te dura 1 o 2 semanas, y regresas a estar a este mismo estado, y no es, como dices, no es la vacación que tienes que tomar, es más los hábitos que traes y la base que estás creando, ¿no? Y todo, algo a mí que me encanta del tema mental es que hay un lag para todo, y también el tema de salud. Si yo estoy comiendo mal ahorita, mi estómago va a tener esos resultados no mañana, probablemente se van a ir acumulando y van a pasar a semanas o a veces hasta meses después. Igual es con la parte mental. Si yo estoy ahorita volviéndome loco con la chamba, no teniendo balance, ese burnout no va a pasar mañana, va a tardarse hasta meses, ¿no? Porque se va acumulando hasta que ya la olla express explota y te cae Sí, sí, pesadísimo, ¿no? sí. Entonces también es muy difícil medir los tiempos por estos lagging, y yo les llamo lagging y leading indicators, que terminan dando los resultados, ya sea o de un burnout o hasta de un rendimiento épico que tuviste en tu partido, lo que sea.
¿no? Y Entonces, una cosa también que noto yo es que muchos de los cambios y digamos como de las transformaciones, para la mayoría de las personas entran por la vista. Vamos a decir como en el fitness, que es el antes y el después, que te muestran a la persona con sobrepeso y de repente en otro lado la persona con los abs. ¿Cómo nosotros ujú, podemos mostrar, digamos, esto en una imagen a la persona, sacando ujú, digo, cara triste y cara contenta? Porque son ujú, transformaciones que, como decís vos, son internas, que sí, obviamente tienen una expresión y la persona que lo hizo tiene una expresión, sabe lo que es y lo ujú, vivió y lo nota, ujú, pero para el de afuera genera eso. ¿Qué es esto? No entiendo bien. Sobre todo ujú. porque es algo, todos respiramos. ¿Por qué tendría que, esa es una pregunta que me hace mucho, ¿por qué tendría que aprender a respirar si es algo que ya hago automáticamente? ¿Le respondés a esa persona, a vos, Manu, que te dice, ¿para qué tengo que aprender a respirar? Sí. A ver, primero que nada, el respirar es, si lo piensas en la parte motriz, es uno de los movimientos, o chance el que más, chance después de los latidos del corazón, que más estás haciendo en el día, ¿no? Creo que el dato, tu chance lo tienes mejor, porque son 45,000 respiraciones al día o 60,000, no recuerdo el número exacto, Sí. ¿no? Cinco Entonces, dígitos por si lo menos. sí, cinco, exacto. Entonces, si yo estoy haciendo este ciclo una y otra vez de forma ineficiente, eso se va a materializar en todo lo demás, en cómo me siento en términos emocionales, en cómo me siento físicamente, porque si estoy usando mal la biomecánica, empiezo a tener patrones de postura incorrectos, empiezo a tener también dolores en donde no quiero tenerlos y empieza también a compensar un poco y justo lo que tu cuerpo empieza a hacer es entrar en estos estados de, digo, el estado típico que es el simpático, en donde estás todo el tiempo como si estuvieras en una guerra, como si estuvieras atrás, el león estuviera persiguiéndote, ¿no? Y tu estado natural no es ese, no puedes estar en este estado simpático de salir corriendo porque viene un león atrás todo el tiempo porque terminas nada más quemándote, ¿no? Entonces, Agotado. justo, y eso me bajo mucho la respiración, acabas agotado, ¿no? Me bajo mucho la respiración, cuántas respiraciones por minuto estás teniendo, cómo está tu volt, ¿no? Que es una medición que tú has hablado muchísimo, que es esta medición que nos indica tu capacidad de manejar el CO2, que está muy ya científicamente comprobada, cómo manejas el estrés, ¿no? Siendo el CO2 este estresor que tenemos todo el tiempo en nuestro cuerpo. Y pues ahí es un poco como lo bajas. Si yo estoy en un estado simpático de fight or flight todo el tiempo, entonces va a ver muy fácil reflejado a mi respiración. Y otra vez, si no arreglo mi respiración, no voy a poder salir de ese estado tanto mental como físico, porque incluye las dos partes, ¿no? El sistema nervioso y el sistema eh, también mecánico y demás. A mí me gusta decir que cuando una persona tiene una respiración disfuncional, el solo hecho de respirar se convierte en el principal estresor de Uh-huh. esa persona, pero no Sí. por intensidad, sino por, como tú bien dices, por duración. Es la gota que rebalsa el vaso, es ese Uh-huh. roce que tiene la cuerda que eventualmente, no importa qué tan gruesa sea la cuerda, la corta. Y Uh-huh. eso es mucha repetición, muchísimo volumen lo que hace la diferencia. Y Sí. otra cosa Uh-huh. también que la otra vez estaba pensando y charlando con otro colega en un live que hicimos hace poco, es esto de que quizás la mayoría de las personas eh, sabe, entiende o está empezando a familiarizarse con la importancia de la respiración, pero después entra en juego eso, lo que tú mencionas, ese lag de proceso y de trabajo, y realmente son pocas las personas en las que realmente después se logran como disfrutar de los beneficios de tener la herramienta. Uh-huh. Esto Sí. de, tuve una situación de mucha presión y mucho estrés y la manejé como nunca pensé que podía manejarla en mi vida. Eh, que eso es lo que muchas veces me pasa con los clientes, pero el ganarte, vamos a decir, el derecho a poder hacerlo
que es lo que realmente te dice, wow, esto ya está, no hay vuelta atrás, no voy a dejar de hacer esto en mi vida. Ujú. Es lo que quizás la mayoría de las personas realmente se pierde por el hecho de este lag que dices tú, de no animarse a meterse en el proceso. Porque está bueno saber de respiración, Ujú. pero realmente cuando uno puede utilizar la herramienta para atravesar un estrés real, vamos a decir una situación crítica real, ahí es donde está el máximo valor, ahí es donde está la Ujú. diferencia y donde uno realmente queda, ya cruzó un camino en el que no hay vuelta atrás. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y justo creo que es esta parte de tener paciencia y por eso estas métricas lag o sea, me interesan muchísimo y por eso un programa de respiración no es una sesión y tan, ¿no? Luego también estamos en esta industria de wellness, es como voy a respirar un día con Juanito Pérez que da respiración y tiene esta respiración y sí, sientes emociones y sentimientos interesantes y locos, pero eso no es lo que realmente te saca de este estado de burnout o este estado o te llega a este lugar óptimo, ¿no? Totalmente. Entonces, Manu, yo digo lo que hemos hablado mucho de... hoy en día se vende a la respiración, sobre todo particularmente porque la forma más popular es Wim Hof, Sí. como una experiencia, porque es la experiencia de la respiración estilo holotrópica combinado con el hielo, que se vende como la experiencia que te la empaquetan y es como, yo es como si fuese una sesión de ayahuasca. O sea, no te Sí, va a sí, sí. o sea, te va a abrir las puertas de algo, pero no te va a Sí, sí, sí. solucionar nada. No. Digamos, todos tus traumas de la infancia y todos tus rollos o mambos, como se les dice acá, no se van a resolver con una sesión de ayahuasca. No. Empezarás el camino a terminar de asentar y de Abres el cantar todas esas portal. cosas. Lo mismo, pero Sí, tanto sí, sí. las prácticas de respiración como las de inmersión en hielo son en proceso. Una inmersión en hielo no te va a hacer más nada que darte cuenta No. que podés. Ok, bueno, ahora empezá a desarrollar esa capacidad para poder hacerlo cuando realmente cuenta, que Claro. es lo que uno quiere. Y Sí. para mí está bueno. Y te hago una pregunta aprovechando que estamos en esto, Manu, y también como para generar esa resonancia con las personas que ven este video. ¿Cuál fue ese momento, o si tuviste, un momento en el que has usado la respiración y estas habilidades desarrolladas para atravesar un momento realmente de alta presión que en otro momento de tu vida te haya podido quebrar y esta vez lo pasaste, como me gusta decir a mí, con habilidad? Porque no es Sí. que no sentiste el estrés, no te sentiste desafiado, nada, que estabas como ahí como inerte, sino que sentiste la presión, estuviste ahí que te quebrabas, pero saliste del otro lado y obviamente aprendiste un montón de esa situación. Sí, 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 sí. Me encanta la pregunta y me recuerda a un... Entonces esto fue en una... Después de esta startup de patines eléctricos, entré a una de finanzas, de remesas, que se llamaba RTM. Y levantamos capital, levantamos una ronda, una serie B, y eso nos dio mucho para crecer y crecimos muchísimo el equipo y demás. Y nos dimos cuenta que ese crecimiento había sido demasiado acelerado y teníamos que ajustar, ¿no? Y tuvimos que reestructurar un poco la empresa y fue un día muy complicado, pero digo, esto lo fuimos planeando, pero me tocó, creo que en un día tuvimos que yo a mi equipo tuve que cortarlo a la mitad, ¿no? Entonces fue dejar ir a muchas personas que les tenía cariño, que las quería y demás. Y pues ese día lo único que hice fue tener llamadas para agradecerle a esta persona que había tenido un impacto y dejarla ir, ¿no? Y fue durísimo. Si has trabajado en una empresa y has tenido gente que te reporta, dejar ir a alguien es de lo más duro, ¿no? Sobre todo si tienes también como... Yo soy una persona que creo que en el mundo de breathwork te aprendes a mucho a no solamente darles respiración, pero te vuelves como un compañero, ¿no? De ahí, un acompañante del camino de estas personas. 100%. Entonces, así yo también lo manejo en equipos y fue durísimo. Fueron creo que 15, 20 llamadas en un día. Y la verdad que
A mí antes no podía con eso, era durísimo y me acuerdo que en la startup anterior me quebré varias veces y esta la pasé y era entre cada sesión yo respiraba, regresaba a mi centro, hacía respiración consciente y obviamente ya llevaba como, creo que llevaba ya en ese momento 4 o 5 años de haber practicado respiración, esa mañana hice respiración, me ayudó muchísimo a pasar un momento así que fue muy duro y se sintió como fue, no sé, maravilloso y mucho aprendizaje también porque me di cuenta cómo mi cuerpo puede manejar este tipo de momentos adversos y estos momentos de sprint estando en un estado mental mucho más claro, ¿no? Lo que decía, cómo manejaba las situaciones era en un yo mucho más controlado. Me recuerda mucho a... Ahorita estoy leyendo un libro increíble que se llama Surrender Experiment de Michael Singer, que si no lo han leído lo recomiendo muchísimo. Pero este cuate tuvo momentos, él es una persona que de solo meditar, ¿no? Hace una resiliencia muy fuerte en su vida que lo lleva a manejar una empresa que hace IPO y que se vale billones. Y tenía estos momentos durísimos en su empresa y todos los manejaba con una sutileza, con una mentalidad increíble y creo que es un poco lo que yo sentí, ¿no? Digo, obviamente este cuate es impresionante y si no han leído el libro, léanlo, este cuate es admirable lo que hace, pero así me sentí, en este estado de flow delicioso que dices como, ahorita me pongan lo que me pongan de reto, estoy seguro que lo puedo superar, ¿no? Entonces es un ejemplo que creo que viví después de años de trabajar. Y otra vez, no fue porque respiré en la mañana y tuve esta iluminación, fue porque ya llevaba haciéndolo años, ¿no? Y me preparó la respiración a este momento específico de la vida. Totalmente, totalmente. Y ahí es donde, a mí me gusta decir también, ahí es el momento en el que todo vale. Vamos a decir, es la Uh-huh. bola ganadora del partido la que realmente hace la diferencia, porque en circunstancias fáciles, vamos a decir, o sencillas, lo hace cualquiera. Ahora hay que ver de poder Uh-huh. hacerlo en desafío, bajo presión. Y Uh-huh. ahí es donde realmente uno, es esto, vale la pena, valió la pena todo el trabajo. Justo Uh-huh. cuando estábamos hablando, te decía este chico, él es entrenador de fuerza, te decía, Uh-huh. está bueno, digamos, es importante saber que uno tiene que desarrollar la fuerza porque mantiene la masa muscular, que es para la longevidad. Pero otra cosa es totalmente diferente cuando uno hace uso de esa fuerza para algo, digamos, como interesante en su vida, sea una práctica deportiva, incluso, no sé, ayudar a alguien levantando algo pesado del piso, o una persona que se Sí, sí, sí. desmayó, que tú la puedes levantar gracias a que tienes la fortaleza física para poder hacerlo. Sí, Y hay sí, muchas sí. cosas que pasan en la vida cotidiana de personas que quedan expuestas por esto, digamos, no tienes la fortaleza física para poder ayudar a alguien que está en una situación compleja. Y eso es realmente como duro, porque esa situación realmente termina siendo una situación que podría ser una oportunidad de crecimiento, termina siendo una situación realmente como compleja. Y yo hace unos Uh-huh. días, hace unos meses, hace unas semanas, vamos a decir, conté de una experiencia que tuve yo en Uluwatu, ahora que estuve, cuando estuvimos en Indonesia surfeando, que se había Uh-huh. puesto, había crecido muy rápido el mar, se había Uh-huh. puesto ya por encima de mis habilidades y encima había subido la marea, entonces ya no quedaba casi playa para salir. Uh-huh. Habíamos derivado mucho y había que salir como por las piedras. Y yo ya me Uh-huh. había asustado. ¿Por qué? Porque no había lugar como para entrar, todo piedra, te raspás, rompes la tabla. Y Sí. ese momento para mí fue como un momento de silencio total en el que yo solo escuchaba mi respiración. Y conectarme con eso para mantener vamos a decir, la presencia para ver qué es lo que estaba pasando, para no apurarme nada y tomar buenas decisiones. Y una situación que realmente podría haber sido, vamos a decir, no sé, podría haber roto la tabla, me podría haber raspado todo con el coral o algo, fue una situación que pasó, resolví Uh-huh. y yo me sentí muy Uh-huh. contento de, che, valió la pena esto de prestar atención en la respiración porque realmente podría haber estado complicado Sí, 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 sí. y lo Es, saqué es muy adelante. loco. Creo que el surf es uno de los deportes en donde, yo creo que muchos, ¿no? Pero en el surf es para mí
de los que más tienes que estar conectado con tu respiración por con momentos físicos, ¿no? Porque tienes que estar ahí abajo, si te cae el set, tienes que estar ahí abajo aguantando la respiración y es como, tienes que estar en apnea como tal. Entonces, tener una buena conciencia y un trabajo respiratorio es hiperpoderoso, ¿no? Y ahí tú lo dices, ¿no? Y haces consciente de tu respiración y puedes controlar mucho más la situación. Me encantaría que más personas usen la respiración como la usamos en el surf, porque así es la vida, estos momentos, oleadas donde te caen trancazos y tienes que mantenerte y aguantar, estar tranquilo, y otros momentos donde tienes que estar paciente. Tú no vas a buscar la ola, tristemente, la ola te busca a ti y tienes que tener esa paciencia para esperar y estar listo cuando te llega la ola, tomarla y echarle todo, ¿no? Y esos momentos son el 1 o 2% de tu vida o de la Sí, surfeada, ¿no? sí. Y ahí para mí también hay otra cosa que es cuando estás con el trancazo y estás abajo de la ola, también no tienes mucho más para hacer que, No. digamos, rendirte a ese momento y esperar simplemente que el mar, que es muchísimo más fuerte que vos, Ujú. decida soltarte y que cualquier cosa que vos quieras hacer resistiéndote a esa energía abrumadora simplemente te perjudica y es casi, vamos a decir, como llevándolo a la vida en tierra o común. Esto, Ujú. digamos que si nosotros estamos en contra y resistiéndonos a lo que es, a lo que nos sucede, sea Claro. algo que queremos o algo que no queremos, es donde más terminamos sufriendo, porque en realidad es lo que es. Listo, estamos Sí. abajo de la ola, la energía del mar no nos va a soltar ahora, no hay, digamos, no hay ni siquiera fuerza física que vos puedas tener para remar o salir de esa energía que hay. Entonces es Sí. simplemente rendirse, esperar y ahí recién empezar a aplicar todo lo que ya tenemos. Pero Ujú. esperar ese Sí, sí, momento y sí. tener esa paciencia para atravesar ese momento que puede ser estas cosas de la vida cotidiana, digamos, una situación desafiante de trabajo, una crisis laboral, una crisis económica, una crisis de salud. Son todos desafíos que se presentan y que, como me gusta decir a mí, el estrés es oportunidad. El estrés Ujú. también tiene un muy mal representante de marketing. Muy, Muy muy mal malo. representante de marketing, porque el estrés es Sí, sí, sí. oportunidad de cualquier... el Claro. estrés con la suficiente recuperación es crecimiento. El tema si no le das Siempre. tiempo al cuerpo, ¿cómo Ujú. le trabajás vos a las personas estas de alto rendimiento que a su vez suelen estar identificados con, digamos, con el estrés, porque suelen ser esas personas que te dicen, pero a mí me gusta, yo me siento bien funcionando así, y vamos a decir, se les vuelve casi una adicción Ujú. funcionar así, y se sienten incómodos si no hay de repente estrés, activación, no hay nada. ¿Cómo lo trabajás con ellos también para, digamos, vamos a decir, para que entiendan un Ujú. poquitito cómo es el proceso y cuáles son las herramientas que más les convienen para, digamos, Sí, para mantenerse en ese rendimiento sustentable que tanto hablamos? sí. Sí, a ver, y lo voy a intentar bajar a la respiración y mucho a lo que hemos aprendido de Oxygen, ¿no? De Oxygen Advantage, este método que para mí ha sido, no sé, un cambio de paradigmas de cómo manejo mi estado físico y mental, pero el estrés, como dices, para mí es algo bueno, ¿no? El cómo lo manejas es ahí es donde está el rompimiento, el burnout o el éxito, ¿no? Entonces, primero, siempre como en mi programa dura, depende un poco de cada persona, pero de 3 a 6 meses, que es algo que he estado ajustando, ya estoy pensando luego alargarlo un año, ya he tenido atletas que trabajan conmigo por más de un año, ¿no? Y justo es, a ver, vamos primero a establecer esta base de recuperación con la respiración, en donde metemos respiración después de tu ejercicio, respiración antes de irte a dormir. Son respiraciones que realmente te regresan a esta recuperación. Luego de ahí empezamos a meter un poco de respiración, diría más avanzada, pero enfocada ya dentro del ejercicio. Como voy integrando mi respiración antes de que voy a entrar a la competencia o antes de que voy a entrar a la junta importante. Respiración en tu cerebro y de tu estado físico para que cuando estés en estrés, ya sea la competencia o la junta, puedas mantener la calma y estar con claridad mental, ¿no? Y luego ya la última parte que manejo ya es una respiración que te
directa limitantes de respiración en donde tengo algo atorado, cómo busco estar en un estado más elevado para literalmente romper ese límite, romper esa barrera mental o física que traigo y poder dar el 50% extra o el 20% extra o lo que luego, no sé, quiero romper mi PR en el maratón. Entonces, ¿cómo respiramos para que hagas el mejor rendimiento en ese maratón? ¿No? Entonces, así es como creo que lo voy manejando y también depende de cada quien, ¿no? A veces no logro llegar a la última parte de esa respiración, por eso mi programa luego se extiende, porque cada persona es diferente y hay que ir adaptando a cómo se va desarrollando, ¿no? Y durante todo este proceso, pues también me enfoco mucho en métricas de salud, como puede ser tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, como tu frecuencia respiratoria, también la frecuencia cardíaca como tal. Estamos viendo métricas como el Volt, como el MBT, o digo, ahí creo que tú tienes una traducción en español muy buena. TMR se le dice. TMR le dices, ¿no? Test de máxima retención. Exactamente, ¿no? Y esos dos tests al final son más, son puntos diferentes que puedo ir tomando para ir guiando. Y de una cosa es... Los famosos KPIs del mundo corporativo. Exacto. Del mundo corporativo. Exactamente, ¿no? Y creo que estos KPIs son importantes, pero no hay mejor... Si yo voy y hablo con un usuario y el usuario me dice, me está encantando tu producto, no hay mejor que eso, no hay mejor que hablar con alguien y que te diga, ¿sabes qué? Me siento como nunca, ¿no? Me ha tocado trabajar con personas que terminan quitándose las pastillas que llevaban tomando años por su falta de manejo del estrés y estaban en ansiolíticos durísimos, ¿no? Entonces no hay nada mejor que decir, me pude quitar esto que sentía que era un peso para mí, ¿no? El poder que tiene eso, porque la otra vez yo lo estaba hablando con un cliente que venía de lo mismo, me decía lo mismo. Yo durante muchos años estuve tomando medicación para, digamos, más o menos manejar mi ansiedad y dormir. Y la diferencia entre hoy y antes es que hoy me siento con la capacidad y con la energía y hasta con la habilidad, porque también me gusta que mucho de esto de la respiración es una habilidad porque es algo adquirido, no es que te lo regalaron, Sí. para sostener el desafío que sé que en algún momento se va a venir de no tomar las pastillas y de saber que puedo gestionar, digamos, ese evento desafiante con habilidad y que no necesito de nada externo. Y eso es muy empoderante para la persona Sí. porque la quita del rol de víctima y la pone en el rol de protagonista. Claro, sí, es un empoderamiento increíble, ¿no? Sí, y creo que, no sé, por ejemplo, una de las cosas que me encanta trabajar con mis atletas o emprendedores es, les doy este protocolo antes de una competencia o de una carrera, ¿no? Y esto o sea, otra vez, este protocolo no lo puedo lograr hasta que no tengas tu recuperación bien clara y tu base, tus bases bien andadas. Y las bases de respiración es la parte biomecánica, que tengas una respiración con una frecuencia correcta, que tengas una respiración que sea sutil, que sea controlada. Es como que primero es crear estas bases, luego de ahí nos vamos ya a ejercicios que puedo integrar a mi deporte, a mi competencia, a mi espacio laboral, y luego ya estas respiraciones para llevarte a un estado más avanzado como tal, ¿no? Y es bien bonito porque hacen este protocolo y me dicen, wow, nunca en la vida había tenido una reunión que antes me daba miedo y hoy la tuve y todo fluyó, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo con eso. Bueno, Manu, vamos, quiero pasar ahora ya como para ir cerrando, obviamente que ya dijimos y aclaramos que para realmente beneficiarte de la respiración necesitas llevar adelante un proceso, como Manu dijo, me gusta decir, mínimo, como mínimo son 12 semanas, como mínimo. Hay procesos que van a ser, Como mínimo. que es como una rehabilitación de una lesión, ¿ok? ¿Cuál es la gravedad de la Sí. lesión? ¿Cuál es la profundidad de la disfunción respiratoria? Eso va a dictar un poco el tiempo, pero claramente que en 12 semanas, lo mismo que podrás decir tú, hasta en sesiones ya vas a sentir la diferencia. Pero Sí. para hacer eso permanente, para, digamos, para hipertrofiar, para darle tono a eso, se necesita repetición. Sí. Necesita consistencia, es esa repetición una tras otra, tras otra, tras otra. Pero vamos a decir, a modo de poder ayudar a las personas a que se animen a probar esto. Decir, bueno, quiero ver, no me animo ya a un proceso, ¿por qué? Porque la inversión es grande, no tengo el tiempo, pero
¿Qué puede hacer esa persona por ahí que está acá viendo el live, que se interesó y que tiene para aplicar? ¿Qué tres cosas les podrías dar que hagan en su día a día para que empiecen a sentir el proceso de bienestar que te genera la respiración funcional sin Ujú. empezar, digamos, un proceso formal, por decirte? Sí. A ver, creo que la primera es creo que la que muchos de nosotros haríamos o diríamos es, en cuanto te sientas en descontrol, regresa a ser consciente de tu respiración. Y intenta hacer una respiración funcional, que en este caso es respira por la nariz, de una forma controlada, con una frecuencia cadente, que en este caso a mí me gusta hacerla de 5 de inhalación, 5 de exhalación, o 4 de inhalación, 6 de exhalación, si la quieres hacer un poco más de relajación. Haz consciente si estás usando tu estómago, tu diafragma al mover toda tu parte biomecánica, que en este caso hablamos mucho de la respiración biomecánica, que es usando el diafragma. Pero esa respiración consciente, hacerla 2-3 minutos te va a cambiar. Vas a empezar a sentir como empiezas a tener mucho más control en tu día. Esa será la primera para mí. La segunda, y esta un poco a mí me debe depender un poco de cada persona, pero es empieza a meter un poco de prácticas, ya sea antes de que arranque tu día o al terminar tu día, ¿no? Y una práctica muy sencilla es, voy a hacer la respiración de la caja, que es inhalo en 5, retengo 5 segundos, exhalo en 5, pauso en 5, o puedes respirar inhalando en 4, exhalando en 6, ¿no? Y empezar a dar estas prácticas, este hábito, te va a dar mucha conciencia. Y dirá que lo tercero, que en donde he visto mucho impacto, es hacer estas mediciones, como el Volt o el TMR, en donde no solo es es como una reflexión de cómo estás, pero también te empieza de hecho a hacerte consciente de cómo estás, ¿no? Cómo está tu cuerpo, y también el hacer un Volt es al final un poco un ejercicio, ¿no? Porque estás, explicando rápido el Volt, lo que hacemos es que nos relajamos primero, estar en esa relajación te ayuda, inhalas, exhalas en una respiración natural, te pinchas la nariz o retienes el aire hasta que llegues a una primera sensación de falta de aire, y eso lo cuentas en segundos, y eso al final es una práctica, estás ahí poniendo tu cuerpo en un estado de estrés pequeño y midiendo ese tiempo que tardaste en la retención, ¿no? Y eso ayuda mucho también a ser consciente y decir, a ver cómo estoy, porque si no lo mides, tampoco va a ser imposible que veas si hay avance o hay progreso, ¿no? Entonces dirá como que esas tres cosas son para mí las más importantes en un nivel cero, ¿no? Respiración funcional consciente, poder hacer prácticas antes y después de tu día, y poder estarte midiendo con un Volt o un TMR todos los días, Bien, ¿no? bien. Y ahí me gustaría sumar una cosita porque también nosotros lidiamos o trabajamos, que seguramente te pasa a ti, con un público, como son personalidades tipo A, Uh-huh. ambiciosas, que empujan, son altamente competitivas. Uh-huh. Entonces es Sí, muy fino el límite entre el KPI que se obsesionan por conseguir y sí, y el objetivo final del proceso, porque como tú dijiste, o sea, el KPI es una referencia para el proceso, pero digamos, es irrelevante si la persona se siente bien. Si sí, el volt es de literal, 3 minutos, pero la persona se siente mal, es lo mismo que si el volt es de 10 y la persona se siente bárbaro. claro, Y que realmente a mí me gusta explicar que el volt es como abrir la ventana a la mañana y ver cómo está el clima. Es para simplemente nos ayuda a sí, tomar decisiones, no tenemos que hacer nada con ello, no queremos forzarlo, solamente nos está mostrando algo. No tenemos que luchar por sí, eso e intentar mejorarlo, no se intenta mejorar. El voto es una no, consecuencia de todo este proceso es un resultado, es un resultado literal, que se da sí, no buscado, sino enfocándose en las cosas que podemos hacer. Como tú dices, nos sentimos uh-huh. mal, prestamos atención en la respiración y volvemos al eje, porque ese volver al eje es lo que va a evitar que nuestra respiración pierda su funcionalidad y que nos acerquemos cada vez más al burnout. Sí, 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 Así sí. que, De acuerdo con eso, ¿no? Y creo que como personas tipo A tendemos a obsesionarnos mucho con los resultados, y es más, como dije, es parte de tu reflexión, de un... o sea, lo que importa no es el resultado, es cómo reflexionas ante ello, y cómo también cómo lo manejas, porque yo puedo
obsesionarme y volverme loco y querer estar teniendo volts altísimos, pero si no realmente me siento bien o no, la estoy forzando, ¿para qué? ¿No? Y hasta incluso Entonces, esa misma obsesión y esa presión por querer sí, mejorar el volt va a hacer que baje en lugar de que suba. exactamente. Sí, Ah, es cuando te liberas, sientes, sí, en este estado de flujo, en el flow, ¿no? Que hablamos que es complicado llegar ahí y es mucha práctica para estar ahí. bien, bueno, Manu, para los que quieran saber específicamente, digamos, y ya delimitándolo un poco más, porque ya obviamente estuvimos hablando y todo eso, pero Ujú, ¿quién es al cliente ideal al que mejor podés ayudar para ujú. que el que esté viendo sepa que tiene que hablar contigo? Sí, a ver, y eso también tiene que ver mucho por mi experiencia, ¿no? Y como siempre he dicho, vende algo que te venderías a ti, creo. Entonces, yo me encanta el deporte, como dijiste, fui jugador semiprofesional de fútbol, entonces, atletas, hoy ya no hago fútbol, pero atletas que estén en ese alto rendimiento, que estén haciendo triatlones, maratonistas, ultramaratonistas, son personas que quieren llevar, o sea, el maratonista es el 1% del mundo, ¿no? Entonces ese tipo de perfiles son increíbles. El otro perfil son emprendedores, CEOs, fundadores de startups o de empresas de alto crecimiento. Es un perfil increíble que me va también excelente y que mi programa les ayuda mucho porque yo he pasado por las dos, ¿no? He hecho triatlones, he sido jugador profesional de fútbol, también he estado en startups de alto crecimiento, entonces como que entiendo mucho esos dos perfiles de clientes. Muy bien, bueno, ¿y cómo te contactan? Si hay alguien acá viendo que dice necesito Sí, trabajar con Manu, ¿cómo te contactan? me puedes, o sea, mi perfil en Instagram, The Breath Manu, es el perfil. Está mi sitio web, breathmanu.com, breath como respiración en inglés. También por ahí puede ser. Entonces, en esas dos, ahí me pueden contactar. También en mi Instagram tengo sesiones en Reels que grabé, sesiones en vivo que hice de 30 minutos de respiración que pueden empezar a hacer si quieren empezar a darle una probadita a lo que podrán trabajar conmigo. Pero sí, esos dos serían los caminos, diría. Bien, bueno, buenísimo. Manu, muchas gracias por tu tiempo, un placer volver a conectar contigo y continuar expandiendo este hermoso mundo que nos une y que habiendo, digamos, disfrutado de los beneficios en tiempo real para acompañarnos en momentos de alto desafío en nuestras vidas, simplemente yo te digo, yo lo que quiero es que las personas vivan lo que viví yo y se sientan como me siento hoy yo, que realmente sientan ese beneficio de prestarle atención a la respiración, así que ojalá que alguno de todos los que nos esté escuchando por ahí le haya llegado este mensaje. Gracias nuevamente, gracias a todos los que se quedaron mirando y espero verte pronto en persona, Manu, para compartir una surfeada Una en alguna surfeada, una buena ola. playa de olas. Un abrazo grande. Chau, Sí, no, Mati, chau. gracias a ti por tu espacio. Te admiro, gracias, chao, chao. Adiós.